El respeto a los derechos humanos implica evitar la revictimización cuando la reposición del procedimiento por violación procesal podría atentar contra el propio interés superior de la infancia. Mi nombre es Eric de la Cruz Huancamal, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Campeche, en el plan ejecutivo de la licenciatura en Derecho. El tema del maltrato, abuso sexual a menores de edad, se expone porque son casos que suelen suceder en los hogares con los mismos miembros de la familia, en los centros escolares, etc. Por lo que nos permitimos a realizar el proyecto de investigación de cómo se lleva una denuncia y cómo sería la función del nuevo sistema penal acusatorio en este tipo de delito. El sistema penal acusatorio orienta sus beneficios a la víctima del hecho delictivo. Nada es posible sin la garantía de la reparación del daño, esto respecto a la cual la víctima puede expresar su conformidad con una adecuada representación legal y defensa de sus intereses por parte del fiscal del Ministerio Público, que a la vez debe garantizar el pleno respeto a los derechos humanos del imputado. Este proceso penal acusatorio tiene el contexto totalmente diferente a lo que ahora conocemos. El fiscal del Ministerio Público cuenta ahora con la facultad de aplicar los criterios. El sistema penal acusatorio se desarrolla en diferentes fases. La investigación del delito, que es el sistema penal acusatorio que está a cargo del fiscal del Ministerio Público, autoridad conductora de la investigación coordinadora de las policías, ya sean estatales o municipales, así como de los servicios periciales para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió. Los mecanismos alternativos de la solución a controversias es el ejercicio de su facultad de investigar escrupulosamente, verificará la cadena de custodia aplicada a la evidencia, ya que si es modificada perdería su veracidad. Los policías de auxilio y peritos, al formular la imputación que se desarrollará en la clasificación jurídica, expresando el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. La suspensión condicional del proceso, donde el fiscal del Ministerio Público acudiría ante un juez de control para diligencias en el sistema de audiencias, fundamentalmente en los asuntos de materia en el proceso penal que generen actos de molestia al imputado. El juez de control podrá favorecer la suspensión condicional del proceso a solicitud de la defensa o del fiscal del Ministerio Público, cuando la media aritmética de la pena, por el medio que se trate, no exceda los 5 años de prisión, no exista oposición fundada de la víctima o no existe un plan de reparación del daño. El procedimiento abreviado es un mecanismo más de despresurización del enjuiciamiento oral. Podría prosperar antes de la apertura a un juicio oral, siempre y cuando sea solicitado por el fiscal del Ministerio Público y no exista oposición de la víctima, si el imputado renuncia al juicio oral y admite su responsabilidad, aceptando a ser sentenciado en base a los medios de convicción que exponga el fiscal del Ministerio Público. La fase 5 del juicio oral es la formulación de la acusación y autoapertura a un juicio. En el juicio oral, el juez del tribunal de enjuiciamiento conducirá el debate a juicio partiendo de los alegatos de apertura, orden de recepción de pruebas, ya sean la testimonial, la pericial, declaración del acusado, documental y material, incluidos los interrogatorios y contrainterrogatorios. En su caso, la posible reclasificación de la acusación por el fiscal del Ministerio Público, hasta los alegatos de clausura. Posteriormente se podrá emitir la sentencia, pudiendo establecer un receso hasta de 24 horas de su pronunciamiento en una audiencia oral. Esta deberá ser congruente entre lo debatido y lo aprobado. Se establece la impugnación, que éstas serían resueltas por el tribunal de alzada, ya sea el unitario o el colegiado, partiendo de los agravios generados a las partes, en el cual los recursos serían de revocación y apelación. Los actores que competen en el nuevo sistema penal acusatorio, en este caso serían
la víctima u ofendido, imputado, acusado y sentenciado, policía, Ministerio Público, juez de control, asesor jurídico y abogado defensor. Para la investigación de mi caso en primera, se llevó la integración de la carpeta de investigación fundamentada en el artículo 16 de la Constitución, párrafos 5 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto solamente procedería en una hipótesis de flagrancia y o en caso urgente, siguiendo con el hecho delictuoso, que es la circunstancia fáctica de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. En esta se llevan las diligencias para la integración de la carpeta de investigación del detenido, que se hace de la siguiente manera: la noticia criminal estando presente el imputado, el acuerdo de inicio, la lectura de derechos, la calificación preliminar de la detención, la integración de la trilogía investigadora, la constitución al lugar de los hechos, el establecimiento de la teoría del caso, la búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso, audiencia conciliatoria en carpeta de investigación, acuerdo de determinación y análisis del tipo penal de violación. En conclusión, se debe tomar en cuenta la novedad del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, que el agente ministerial está facultado para cumplir las funciones de imparcialidad, firmeza y prontitud, de respetar y proteger la dignidad humana, así como atender los derechos humanos para asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento penal. Muchas gracias.